Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los crímenes resueltos de formas inesperadas. They finally got it. And it was just like the perfect way for Luca to go down. Luca was caught in an internet cafe because he couldn't stay away from his vanity. Para esta lista veremos varios crímenes que se resolvieron inesperadamente mediante tácticas poco convencionales o revelaciones sorprendentes. ¿Cuál de estas historias te parece más increíble? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. ADN de gato. Los gatos no solo se pasan el día al sol, también ayudan a resolver crímenes. En julio de 2012, los restos de un hombre de 30 años llamado David Guy fueron encontrados en bolsas de basura en una playa de Hampshire. Los investigadores encontraron pelos en los restos de Guy y realizaron algunas pruebas. Los pelos los llevaron a un catálogo de ADN perteneciente a la Universidad de Leicester. Lo extraño es que el catálogo es para gatos de casa. El ADN del pelo fue rastreado hasta un gato que pertenecía al vecino de Guy, David Hilder. Las autoridades localizaron a Hilder y con la ayuda de otras pruebas incriminatorias fue detenido y acusado de la muerte de Guy. Hilder fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a 12 años de prisión. Número 9. Huella dactilar forense. Después de la Segunda Guerra Mundial, había un obispo de la Iglesia Ortodoxa Rumana en Norteamérica llamado Valerian Trifa, pero entonces empezaron a circular rumores de que Trifa tenía un pasado horrible, concretamente que era un antiguo nazi de la Guardia de Hierro, responsable de un pogromo en Bucarest. Trifa was known not only for me, for if you speak to everybody in Romania, my generation, if you ask him who was Trifa, it's the same thing if you ask a German who was Streicher. El gobierno alemán entregó entonces una tarjeta postal dirigida a Heinrich Himmler que supuestamente había sido escrita por Trifa. Trifa insistió en que no procedía de él, pero los científicos forenses utilizaron un tipo especial de láser que reveló la huella digital de Trifa en la postal. Investigators now went to the document Trifa entered the U.S. with in 1950. At that time, he was fingerprinted. The thumbprint of that document was compared with the thumbprint taken from the postcard. It was a perfect match. The prints on both documents were the left thumbprint of Valerian Trifa. Y así se identificó a un criminal de guerra nazi. Trifa fue expulsado de Estados Unidos y encontró refugio en Portugal, y fue allí donde murió en 1987. Número 8. Escribir en vallas publicitarias. El caso del asesino de Florida, Ova Chandler, supuso el primer uso de las vallas publicitarias para encontrar a un criminal. El 4 de junio de 1989 se encontraron 3 cuerpos femeninos flotando en la bahía de Tampa. Eran los cuerpos de Joan Rogers y sus hijas adolescentes. Habían pasado un día en Tampa y habían preguntado a Chandler por una dirección. Él escribió las direcciones en un folleto y se ofreció a darles un crucero por la bahía en su barco personal más tarde esa noche. ¿Dónde ocurrió el crimen? Las direcciones escritas a mano por Chandler se pegaron en vallas publicitarias alrededor de Tampa y finalmente fueron reconocidas por el vecino de Chandler. When I first initially met Mr. Chandler, he came across as not telling the truth, and he wouldn't look you in the eye. And he just see. My knees actually buckled. Las autoridades recibieron una orden de trabajo que Chandler había escrito y el análisis demostró que coincidía. Chandler fue declarado culpable y ejecutado en 2011. Número 7. El polen resuelve el caso. Es increíble pensar en lo mucho que ha avanzado la ciencia forense en el último siglo. Solo hay que decir a alguien de la época victoriana, excepto a Sherlock Holmes, que utilizaríamos el polen, entre otras cosas, para resolver casos de asesinato. En 2002, 2 jóvenes llamadas Holly Wells y Jessica Chapman desaparecieron. For 2 weeks, police and locals desperately scoured the area. It was every parent's worst nightmare. There was a sense of real fear and dread in the village. People were starting to get more desperate as to what might have happened to these 2 little girls.
13 días después, un guardabosques encontró sus cuerpos en una zanja. La ecóloga forense Patricia Wiltshire fue traída y tomó algunas muestras de suelo de los alrededores. El polen encontrado en el suelo coincidía con el encontrado en el coche del principal sospechoso. And so that ultimately proved that it was his car that had been down the drove. And without him explaining how or why it had been there, the implication was obvious. Ian Huntley fue oficialmente vinculado a la escena del crimen, acusado de la muerte de las víctimas y condenado a cadena perpetua. Número 6. Cartas de casos no resueltos. En el otoño de 1979, una mujer de 24 años llamada Susan Schwartz fue encontrada muerta en su casa. Las autoridades sospecharon inmediatamente del marido separado de su mejor amiga, un hombre llamado Greg Johnson. Sin embargo, no había pruebas suficientes para implicar a Johnson y la pista se perdió durante décadas. Fue entonces cuando la oficina del sheriff del condado de Snohomish tuvo la idea de hacer naipes con los casos sin resolver. Estos naipes llegaron a una prisión local y un preso reconoció la foto de Susan en el naipe. Dirigieron a las autoridades a una mujer no identificada que admitió que su antiguo novio había matado a Susan en el 79. Su exnovio era Greg Johnson. Johnson admitió el crimen y fue condenado a 24 años. Número 5. Reencuentro inesperado. I don't know if I should cry, if I should laugh, if I should smile, I don't know. Just go with it. Celeste Nurse experimentó las emociones más conflictivas que se puedan imaginar entre el 28 y el 30 de abril de 1997. El día 28 nació su hija Stephanie. 2 días después, Stephanie fue secuestrada en el hospital. Celeste se vio obligada a volver a casa sin Stephanie y no se supo nada de ella durante los siguientes 17 años. In the following years, the girl's parents had more children, but celebrated their oldest daughter's birthday every year. En ese tiempo, Celeste tuvo otra hija llamada Cassidy. Cassidy empezó en una nueva escuela y encontró sorprendentes similitudes con una estudiante llamada Michelle Solomon. Cassidy organizó entonces un encuentro entre su padre y Michelle, y este a su vez se puso en contacto con las autoridades. Estas realizaron una prueba de ADN y descubrieron que Michelle era en realidad la adolescente Stephanie Nurse. At the time when they presented to me that they were going to do the DNA test, no way in my normal right mind of my 17 years of age at that time could I even possibly think that this DNA test could actually be positive. Stephanie se reunió con sus padres biológicos y su secuestrador, Ladrona Solomon, fue condenado a 10 años de prisión. When you met Stephanie, for the first time officially knowing she is your daughter, what did you say? How did you feel? She came to me, she had me, and I grabbed her. I physically lashed onto her, and I told her, you know, I knew from day one that you were my daughter. That's his fault. Número 4. Insectos. La compleja coartada de Vincent Brothers se desmoronó gracias a unas simples manchas de insectos. Los 3 hijos de Brothers, su mujer y su suegra fueron asesinados el 6 de julio de 2003. Los registros del avión demostraron que Brothers estaba en Ohio en el momento de sus muertes, habiendo volado desde California para visitar a su hermano. Los investigadores confiscaron y analizaron su coche de alquiler y encontraron algunas cosas sospechosas. No solo el kilometraje era disparatado, sino que los insectos encontrados en el radiador solo se encontraban al oeste de las rocosas. Wow, we can actually do this. This is very cool. We can actually say, yes, the car had to be here. Entonces juntaron la historia, dándose cuenta de que Brothers había volado a Ohio, alquiló un coche, condujo de vuelta a California, mató a su familia y luego condujo de vuelta a Ohio. Fue acusado de sus muertes y fue condenado a muerte. Número 3. Pistas de Lego. Las autoridades se encontraron con un panorama desconcertante al investigar la muerte de Lucille Johnson, de 78 años. Encontraron a la anciana estrangulada dentro de su propia casa y en la sala de estar se veían inconfundibles piezas de Lego de colores. El caso ocurrió en 1991 y permaneció sin resolverse hasta el 2014. Los investigadores analizaron los residuos que se encontraron bajo las uñas de Johnson y encontraron una coincidencia de ADN con un hombre encarcelado llamado John Sansing. Además, las piezas de Lego encontradas en la casa fueron escaneadas en busca de huellas dactilares y se encontró una coincidencia con el hijo de Sansing. Las autoridades creen que Sansing llevó a su hijo a la escena del crimen y lo dejó jugar con Lego mientras papá mataba a alguien. Número 2.
Tecnología de la NASA. La NASA puede hacerlo todo, incluso resolver un caso no resuelto desde hace 20 años. En 1991, una mujer llamada Dawn Sánchez desapareció. Los investigadores señalaron inmediatamente a su novio Bernardo Vaz como responsable, ya que Sánchez fue vista por última vez entrando en su coche. Sin embargo, nadie pudo encontrar su coche, ni siquiera el cuerpo de Sánchez. El caso se perdió durante 2 décadas, hasta que la NASA intervino. Las autoridades recibieron una pista que afirmaba que el coche de Vaz estaba desmontado y enterrado en un terreno baldío de California. Un equipo de investigación de la NASA envió un robot de penetración en tierra que encontró partes del coche en el lugar especificado, y las excavadoras las compararon con el vehículo de Vaz. Las pruebas ayudaron a implicar a Vaz en la muerte de Sánchez y lo condenaron a 6 años de prisión. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. El inmenso árbol genealógico del asesino del Estado Dorado. He was like a Hannibal Lecter, highly intelligent, highly sadistic, master manipulator. Con sus crímenes que abarcan los años entre 1974 y 1986, el asesino del Estado Dorado cometió muchos asaltos y al menos 13 asesinatos. Para aumentar el horror, el hombre se burlaba de las llamadas telefónicas que hacía a la policía. El asesino se libró de todo, hasta 2018, y como consecuencia de la invención de la genealogía genética, las autoridades introdujeron el ADN de la escena del crimen en un servicio de genealogía llamado GetMatch. One of their features is that you can enter your own DNA to find long-lost family members. El servicio ofreció miles de resultados y pudieron elaborar un complejo árbol genealógico que se remontaba a un hombre llamado Joseph DeAngelo. Utilizando otras pistas y los métodos de investigación tradicionales, las autoridades pudieron descartar a todos menos a DeAngelo. Police say the 72-year-old appeared surprised when they swarmed his home Tuesday evening. No incident, he didn't say it wasn't me or anything like that? No, really no conversation at all. Después de casi 50 años de anonimato, el asesino del Estado Dorado fue finalmente atrapado. It's crazy. After 4 decades of searching for this guy, it came down to testing a piece of tissue from his trash can outside. It was a 100% match to the Golden State Killer's DNA. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.
Experience that we go through and what we do is many lifetimes. The problem is holding on to a fixed